Este año vamos a hablar del nuevo derecho de participación y cómo afecta a lo que serían los galeristas. Lo primero que tenemos que entender es qué es el derecho de participación. El derecho de participación es un derecho que está dentro de lo que es la propiedad intelectual, de lo que son los derechos de autor. Ya hemos explicado en otras sesiones cuáles son los derechos de autor y no vamos a entrar porque tendríamos para la hora entera, pero sí que os recordamos que dentro de los derechos de autor están los derechos patrimoniales y los derechos morales. Pues un derecho patrimonial de los autores es el derecho de participación. Y en definitiva, ¿qué es este derecho de participación? Es un derecho que tienen los creadores de obras de arte a cobrar un tanto por ciento en las reventas que se efectúan sobre sus obras. El artista crea una obra, la vende, la primera vez que la vende no se genera este derecho y en las sucesivas ventas tiene derecho a cobrar un tanto por ciento de esta venta, siempre y cuando se generen una serie de requisitos que explicaremos. Por tanto, corresponde a los creadores de la obra de arte. ¿Y cuánto dura este derecho de participación? Este derecho de participación se da a favor de lo que son los artistas y también a favor de sus herederos en el momento en que el artista fallece. Es decir, dura toda la vida del artista y en el momento en el que el creador fallece pasa a los herederos. Y los herederos tienen este derecho de participación durante 70 años después de la muerte del artista. Estos 70 años se cuentan a partir del día 1 de enero siguiente de la muerte del artista. Por ejemplo, si un artista ha fallecido el 24 de abril del 2019, los 70 años empezarán a contar a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, lo que es importante entender con esta nueva regulación que ha creado mucho revuelo con el tema del derecho de participación es que este derecho ya lo teníamos, no es una novedad en sí el derecho. El derecho es un derecho que ya existía, estaba inicialmente regulado en la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 24 de la Ley de Propiedad Intelectual, después se derogó este artículo, pasó a tener una regulación propia a través de una ley propia y ahora lo que ha pasado es que se ha derogado esta ley propia y ha vuelto a regularse en el artículo 24 de la Ley de Propiedad Intelectual. Por tanto, es un derecho que hace muchos años que existe y que los galeristas ya hace muchos años que tienen que estar aplicando. Lo que pasa es que las dos novedades fundamentales que se ha introducido con esta ley, con esta modificación de la ley, han sido el umbral a partir del cual tiene derecho a cobrar el artista este derecho de participación, que antes eran a partir de la venta de obras que supusieran un precio de 1.200 euros y ahora se ha bajado este umbral a los 800. Esta es la primera modificación que ha supuesto la ley. La segunda modificación que ha supuesto la ley es el tema de que a partir de ahora la gestión de este derecho de participación va a ser una gestión exclusivamente colectiva. Anteriormente existía una gestión colectiva o una gestión individual por parte del propio artista. Ahora, con la modificación de la ley, se pasará a ser una gestión colectiva obligatoriamente en España a través del BEGAP. Entonces, ¿cómo funciona el derecho de participación? Pues lo veis un poco en esta diapositiva que os hemos puesto, ¿no? El artista, veis aquí que el artista lo que hace es crea lo que es la obra. El artista, una vez que ha creado la obra, la vende al coleccionista. Esta primera venta no genera derecho de participación. La primera venta hay que tener claro que no genera derecho de participación. Y en el momento en el que el artista vende la obra al coleccionista, el coleccionista con el tiempo decide revenderla a través, por ejemplo, de una galería o una casa de subastas y esta reventa sí que genera el derecho de participación a favor del artista. Ese derecho de participación, como decimos, a partir de ahora estará gestionado por la entidad de gestión BEGAP, que es realmente el cambio importante que se ha producido con la ley.
¿qué obras de arte generan este derecho de participación? Pues las obras de arte que generan este derecho de participación son, en principio, es una lista amplia, ¿eh? No hay que pensar solo en pintura, escultura o fotografía, también hay que pensar en collage, en dibujos, en grabados, en estampas, litografías, tapices, cerámicas, objetos de cristal y también las piezas de videoarte, ¿eh? Entonces, cuando pensamos en el derecho de participación, ese tanto por ciento que tiene derecho a cobrar el artista, hay que pensar que no nos estamos circunscribiendo exclusivamente en pintura, escultura y fotografía, sino que hay muchas otras creaciones artísticas que generan también este derecho de participación. Eso sí, estas obras tienen que ser originales, es decir, realizadas por el propio artista o realizadas bajo su autoridad. En este caso tienen que estar numeradas, firmadas y debidamente autorizadas por el artista, ¿eh? ¿Quién es el beneficiario de este derecho de participación? El derecho de participación es a favor de los autores españoles, ¿eh? Pensar que el derecho de participación es un derecho que se está reconociendo en toda la Unión Europea y en muchos países del mundo. Cada vez hay más países que reconocen el derecho de participación. Entonces, es a favor de lo que son autores españoles, autores nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea. Como os digo, en toda la Unión Europea está reconocido el derecho de participación, pero también a los nacionales de terceros países que tengan su residencia habitual en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, ¿eh? Siempre y cuando se reconozca este derecho de participación y el artista sea residente en un país en que esté reconocido, se genera este derecho de participación a favor del artista. Incluso si estamos hablando de artistas que no tienen su residencia en España, se les reconocerá en el país, o sea, se les reconocerá este derecho si en el país en el cual ellos están también se les reconoce, es decir, si existe reciprocidad entre los países, ¿eh? ¿Cuándo se aplica el derecho de participación? Ya hemos visto qué es el derecho de participación, ya hemos visto quién tiene derecho a cobrar este derecho de participación, sobre qué obras se tiene derecho a cobrar el derecho de participación, pero vamos a ver en qué casos concretos se aplica, porque no toda reventa de obras genera derecho de participación. Se tiene que dar una serie de características concretas para que se genere este derecho. Este derecho se aplica a las reventas en las que participen como vendedores, compradores o intermediarios que sean profesionales del mercado del arte, es decir, galeristas, casas de subasta, marchantes de arte o cualquier otra persona que se dedique habitualmente a la venta de obras de arte, ¿eh? Por tanto, una venta entre particulares no genera derecho de participación a favor del artista. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, así como afecta de pleno a lo que son los galeristas, porque estamos hablando de profesionales del mercado del arte, cuando estamos hablando de ventas entre particulares, este derecho no se genera. Y luego hay una segunda condición, es que la reventa se lleve a cabo entre profesionales, por la participación de profesionales del mercado del arte, pero además que las obras de arte sobre las que se está llevando a cabo esta venta tengan un valor igual o superior a 800 euros. Esto es lo que os explicaba al principio, que uno de los cambios importantes que ha habido en la ley es el tema del umbral a partir del cual se genera este derecho de participación a favor de los artistas. Y ahora, en vez de ser 1.200 euros, pasamos a tener un umbral más bajo, ventas a partir de 800 euros o de 800 euros. Hay que tener en cuenta que estos 800 euros son sin impuestos, es decir, si la
venta son 800 euros más IVA, ya generaría el derecho de participación a favor del artista. No se cuenta nunca el IVA que pueda, o el IVA o el impuesto que pueda afectar a la obra de arte. Y siempre estamos hablando por venta individual, es decir, si se venden varias obras en el mismo momento del mismo artista, pero que sean 200 euros cada obra, esto no generaría el derecho de participación, porque el derecho de participación solo se genera por obra individualizada. Tenemos una excepción que hay que tener en cuenta por parte de los galeristas y de los otros profesionales del mercado del arte, y es que, primero, bueno, ya hemos dicho que la primera venta que lleva a cabo el propio artista no genera derecho de participación a su favor, pero hay una segunda excepción, que sería en aquellos casos en que se lleva a cabo una reventa de una obra por parte de una galería de arte directamente por la galería, o sea, que la galería haya comprado obra al artista y que esta obra la revenda dentro de los 3 años siguientes, siempre y cuando no exceda el precio de la reventa de los 10.000 euros. O sea, veis que es una excepción que está condicionada a varias circunstancias. Primero, que el galerista haya comprado la obra directamente al artista. Segundo, que la revenda dentro de los 3 años siguientes de haberse producido la compra. Y tercero, que el precio de la reventa no exceda de los 10.000 euros. Si falla uno de estos 3 condicionantes, sí que se generaría el derecho de participación. Y ahora le doy la palabra a Isabel para continuar. La idea un poco es que nuestra exposición en este tema no sea muy largo, daros un poco las pinceladas generales, porque lo que nos interesa después, sobre todo, es que se genere un debate en la sala entre los diferentes agentes que pueden haber del mercado, y aprovechando que tenemos aquí a Begap, aprovechando también todo el tema de lo que es la gestión colectiva, ¿no?, que puede suponer esta repercusión para lo que son los artistas, que se pueda generar un debate en la sala sobre todos estos aspectos. Pues yo continuaré de cómo se calcula el derecho de participación. Como Beatriz ha dicho, el derecho de participación solo se genera en reventas que sean de 800 euros o más, a diferencia de lo que anteriormente teníamos. Esto tiene su explicación porque poner un importe de 1.200, como antes estaba la normativa aplicada, suponía que muchos artistas jóvenes no pudieran acceder a ese derecho de participación, que es cuando realmente más lo necesitan. 1.200 euros para artistas que acaban de empezar supone un precio demasiado elevado de sus obras y no siempre ello les daba el alcance de poder cobrar este derecho. Así que se ha rebajado a 800 euros, que va más acorde con un amplio abanico de artistas, ya sean jóvenes o consolidados. Pues el importe de participación corresponde a los autores, que estará en función de una serie de porcentajes. Si los veis aquí, no os lo hemos dicho, esta presentación también os la pasarán, por lo tanto, tendréis la misma presentación que estamos haciendo aquí, se pasará a través del Gremi y la tendréis accesible. Pues será un 4% de los primeros 50.000 y así hay un escalado que va bajando, el 3% entre 50.001 a 200.000 y así hasta llegar al 0,25, pero que en ningún caso este porcentaje podrá exceder de 12.500 euros, en ningún caso. Y además tenemos que tener en cuenta que estos precios de reventa tienen excluido lo que es el impuesto, el IVA o cualquier impuesto aplicable. A mí se me deja la parte más ardua de esta presentación, aunque nosotros lo miraremos desde un punto objetivo, por cuanto después cederemos la palabra a los asistentes y en primer lugar a Begap, porque así nos lo ha solicitado, pero sí que es verdad que se ha generado un debate muy extenso, fluido e intenso
a través de las galerías y de los artistas de por qué ahora este derecho se tiene que gestionar de forma colectiva y no se tiene que seguir gestionando de forma individual. Yo no voy a entrar en este debate, pero sí que voy a decir 4 pinceladas en el sentido de que el legislador es quien legisla las leyes, la ley la ha legislado según el criterio que ha considerado más oportuno. Es cierto que el legislador ha considerado que nos teníamos que adaptar a unas directivas europeas. Sé que hay opiniones en contra y que se dice que esta nueva normativa no se puede fundamentar en estas directivas, pero lo que sí que es cierto es que el legislador así lo ha considerado. Si quisiéramos cambiar esto, tendríamos que llevar por un cauce que obligara o que razonara al legislador a cambiar esta normativa. Pero sí que hay una cosa que es objetiva y clara, que es que el derecho de participación existe. Y este derecho de participación, como decía Beatriz, existe desde hace muchísimos años y es aplicable en más de 70 países. Quiero decir, no es una cosa nueva, así que no se está debatiendo aquí, y esto lo digo para que quede como muy claro, qué es en lo que nos podemos meter y en lo que no nos podemos meter. No se está debatiendo si la existencia o no de este derecho de participación, insistimos, las galerías de arte, las casas de subasta o cualquier profesional del mercado del arte tendría desde hace años que estar aplicando, reconociendo y respetando el derecho de participación de los artistas. Y otra cosa es el debate, para mí es otra circunstancia, es otro ámbito, que es el debate de si este derecho de participación, que tenemos que respetar y que tenemos que aplicar, se debería gestionar de forma colectiva o se debería gestionar de forma individual o se debería dejar escoger cómo quiere el artista gestionar este derecho. Pero en todo caso, lo que sí que es cierto a fecha de hoy es que tenemos una normativa que está aprobada ya en el artículo 24 de la Ley de Propiedad Intelectual y que lo que actualmente obliga esa normativa es a que se gestione este derecho de participación de forma colectiva a través de la entidad de gestión que tenemos reconocida en España, que es VEGAP. Pensemos que este derecho de participación, tal cual está regulado hoy, obliga tanto a los profesionales del mundo del arte a reconocer y aplicar este derecho, como a la entidad de gestión a gestionarlo. Son dos obligados por la ley. En uno es incuestionable, el derecho de participación existe y, por lo tanto, se tiene que aplicar. El otro, si no estamos de acuerdo, tendríamos que ir por cauces para cambiar esta legislación, que no vamos a entrar nosotras porque no nos compete ahora. El VEGAP está obligado por ley y así lo tiene que gestionar y será el que la ley dice que es el obligado a emitir la factura para recaudar ese derecho de participación y poderlo entregar a los artistas. Esa es la obligación del VEGAP. El VEGAP tiene que velar por este derecho de los artistas, ya sean artistas que están asociados al VEGAP como artistas que actualmente no están o no quieren estar asociados al VEGAP. Pensemos que este derecho es un derecho irrenunciable, es decir, el artista, por mucho que diga que no quiere este derecho, la ley le obliga a tenerlo. Otra cosa es que el artista decida que no quiere cobrar ese derecho, pero el VEGAP sí que tiene la obligación de gestionar el cobro de ese derecho. Es decir, tiene que velar porque las galerías y los profesionales del mundo del arte recojan ese derecho, les comuniquen que han llevado a cabo esa transacción y que después de emitir la correspondiente factura por parte del VEGAP, cobren ese derecho para poderlo trasladar a los artistas. Si los artistas no quisieran cobrarlo, luego, como veremos, existe el fondo
de Bellas Artes, en el cual se ingresaría para el bien común de la cultura ese derecho de participación. Pero en todo caso, actualmente así es como tenemos legislado el derecho de participación. Vamos a ver ahora las obligaciones del galerista frente a este derecho. La ley, como he dicho, no solamente impone obligaciones al VEGAP, sino que impone obligaciones al galerista, en este caso, llámese galerista, casa de subastas o un marchante profesional del mercado del arte que gestiona, que lleva a cabo la intermediación de una reventa. ¿Qué tienen que hacer los galeristas cuando han intervenido en una reventa que sea de 800 o más euros de una obra de arte? Pues lo primero es notificar por escrito tanto al vendedor, el titular del derecho de participación, y al VEGAP la reventa efectuada. Esta notificación tiene que ser en 2 meses a contar desde la reventa. ¿Qué se debe notificar en esa notificación, valga la redundancia? El lugar y la fecha de la reventa, el precio íntegro de la venta, documentación acreditativa de la reventa, que podría ser la factura, y los datos identificativos de la obra, del autor y de los sujetos contratantes y los intermediarios. Esto es lo que el legislador obliga. Bueno, se verá si realmente toda esta información es tan necesaria poderla transmitir o transmitiendo algún tipo de información fácil y ágil será suficiente. Pero en todo caso, si un autor quisiera conocer esa información, es obligación del galerista trasladársela, por ley. Por otra parte, el galerista tiene la obligación de retener el importe del derecho de participación, es decir, los tantos por cientos que hemos visto de cómo se calcula el derecho de participación, ese 4%, ese 3%, ese 0,25%. Eso lo tiene que retener el galerista y mantener en depósito gratuito, es decir, no puede durante el tiempo que retiene ese importe generar ningún tipo de intereses. O sea, el depósito es gratuito. Una vez efectuada la notificación, el galerista tendrá que hacer efectivo el pago y tendrá el plazo de 2 meses desde que se le genere, desde por parte del VEGAP, se le genere esa factura que hemos dicho por el derecho de participación. Tendrá 2 meses para efectuarlo. Cuando haya intervenido más de un profesional en la reventa de esa obra de arte, los sujetos obligados serán el vendedor y cualquiera que haya actuado como intermediario. Es decir, si se le tuviera que reclamar este derecho de participación, hay lo que se llama solidaridad. Tanto puede pagar uno el derecho de participación, el vendedor, como los intermediarios. Se les puede reclamar a quien quiera. Judicialmente, esto sería conocido como la responsabilidad solidaria. Solidaria es que puedes ir contra el vendedor o contra el intermediario para reclamar ese derecho de participación. Ahora imaginémonos que yo voy contra el vendedor y el vendedor judicialmente me paga, pero quien lo retuvo fue el galerista. Pues ese vendedor tiene el derecho, lo que llamamos jurídicamente el derecho de repetición, de ir contra el intermediario para volver a resarcirse de aquel dinero que ha adelantado, pero que realmente lo retuvo el galerista, por ejemplo. La acción de los titulares, es decir, de VEGAP o de los autores o de los herederos de los autores, para hacer efectivo ese derecho, o sea, para reclamar ese derecho, ahora imaginémonos que VEGAP gira la correspondiente factura al galerista. El galerista, como hemos dicho, tiene 2 meses para poder hacer efectivo el pago de la factura, pero imaginémonos que no lo hace. Y pasa, entonces, 3 años sin que VEGAP ni el artista o los herederos del artista reclamen a ese galerista el pago de esa factura. Pues entonces habría prescrito ese derecho y ya no se debería pagar ese derecho de participación. Las prescripciones se pueden interrumpir, es decir, no solamente porque yo no pague esa factura, si luego hay una nueva notificación de cualquier
de estos titulares del derecho, evidentemente se interrumpe la prescripción y volverían a empezar a contar los 3 años de prescripción. El régimen fiscal, aquí BEGAP hizo una consulta vinculante a Hacienda en su día, en el cual preguntó a Hacienda si realmente las facturas que debía emitir a los profesionales del mundo del arte tenían que ir con IVA o tenían que ir sin IVA. La respuesta fue que tienen que ir sin IVA. Por lo tanto, se cobrará el derecho de participación sin añadirle el impuesto del valor añadido. Por último, como hemos dicho, existe el Fondo de Ayudas a las Bellas Artes, que este fondo es el que marca la ley de que si finalmente BEGAP no pudiera encontrar al artista para notificarle que ha habido estas reventas o el artista, como hemos dicho, no quiere cobrar este derecho, BEGAP tiene obligación de depositar todos los cobros en concepto de derecho de participación no generados pero no podidos entregar al Fondo de Ayuda a las Bellas Artes del Ministerio de Cultura para bien de interés general, para ayudar, fomentar lo que son la cultura en general. Hasta aquí en nuestra presentación. Ahora abrimos un turno de preguntas y de debate. Sin embargo, si me permitís, si me permite un momento, la primera que me solicitó la intervención fue la señora Beatriz Panadés para dar su punto de vista, ya que viene por parte de BEGAP Madrid, y le damos a ella el turno de palabra. Solamente decir que BEGAP ha traído unos folletos que están a la entrada de la sala explicativos del derecho de participación para todos los asistentes. Gracias. Muchas gracias, Isabel. En primer lugar, darle la enhorabuena y las gracias a Mónica Ramón por organizar esta jornada y a vosotras por explicarlo tan brillantemente, porque la verdad es que creo que lo habéis hecho con una claridad extrema. 2 minutos para abrir el debate. Creo que es muy importante lo que tú has explicado, que BEGAP lo que tiene que hacer es un servicio para los autores, BEGAP es de los autores, y un servicio para el mercado del arte. Yo creo que esa tendencia a la que hablamos hacia la gestión colectiva obligatoria no solo ocurre en el derecho de participación, ocurre en otros derechos, y yo creo que lo que está buscando es un sistema ordenador en el que toda la gestión que se realice en torno a la propiedad intelectual, y sobre todo ya no solo en el ámbito analógico, sino en el ámbito online, estas plataformas que vienen ahora de reventa de obras que se hacen instantáneas, pueda ser de alguna manera ordenado para que al autor le llegue el retorno tal y como se establecen las leyes. Hay una campaña mundial de implementación del derecho de participación en todos los continentes y hay una tendencia a la gestión colectiva obligatoria. Y esto lo que genera BEGAP, y lo voy a explicar muy brevemente para que podamos abrir el debate, son unas obligaciones muy grandes de transparencia, de eficacia. Nosotros tenemos que, además de las auditorías que tenemos que hacer un informe al Ministerio de Cultura anual, en el que tenemos que informar de qué obras se han vendido, de esas obras cuáles hemos cobrado, de cuáles hemos cobrado, cuáles hemos repartido, las que no hemos repartido, por qué no lo hemos hecho, y ellos luego harán, y además de que tenemos que ingresar al Fondo de Ayudas Bellas Artes, las cantidades, como explicaba Isabel y Beatriz, de los autores, o bien que no hemos podido encontrar, o bien que no han querido cobrarlo, que será una cosa más extraña, pero puede ocurrir. Ese informe lo tenemos que hacer anual para el Ministerio. El Ministerio lo que hace ahora tiene que hacer un reglamento, y ese reglamento lo que desarrollará es cómo se va a gestionar el Fondo de Ayuda a las Bellas Artes, porque ese fondo tiene que estar formado por una comisión en la que están los sometidos al pago, es decir, los intermediarios, los vendedores, aquellos que pagan el derecho, están en esa comisión. En la comisión están las comunidades autónomas, está el Ministerio y está la entidad de gestión. Y nosotros lo que tendremos es que dar cuenta absolutamente de toda la gestión que estemos realizando,
el primer cierre que tenemos que hacer ya es este 1 de enero y el 4 de marzo, que es cuando vence ya el primer año desde que entró la ley, hacer ya esa declaración con el depósito al fondo. En ese sentido, lo asumimos como una obligación de la máxima responsabilidad y, bueno, a vuestra disposición de todos los galeristas y de quien le interese de conocer cómo lo hacemos. Por último, solo explicar que tradicionalmente, históricamente, el Gremi siempre ha participado con VEGAP en la creación de acuerdos que puedan articular a favor de las galerías el cómo se podría gestionar este derecho y por nuestra parte estamos absolutamente a vuestra disposición para ver cómo lo podemos hacer de la manera más ágil, cómoda, transparente y que los galeristas se queden confortables de que lo que están haciendo sirve para algo. Gracias. Gracias. Sí. Quería preguntaros, en relación a este derecho y otros derechos, yo veo que cada vez hay más obra colectiva. Entonces, digamos, en relación a este derecho y otros derechos, si hay algún, bueno, digamos, si me voy a explicar, pues si digamos, si es el mismo marco legal o hay variaciones. Gracias. La ley lo recoge expresamente cuando hay varios artistas que participan en la creación de una obra. El derecho de participación, cuando se dan las características, los requisitos que hemos explicado, también se genera este derecho de participación y si no hay un acuerdo previo entre los artistas, se reparte el derecho de participación de forma igual entre todos ellos. Me levanto. Sí. Hola, buenos días. Gracias, Mónica, por la invitación. Mi nombre es Paula Jiménez de Parga y represento a AMASV, Agencia de Creadores Visuales, agencia que se crea en el 2016 y en la que ya estamos representando a autores de la creación visual, como pueden ser la sucesión Antonio Saura, Eduardo Arroyo, Jorge Oteiza, Carlos Pazos, Isabel Muñoz, entre otros. Efectivamente, como han explicado tanto Silvia como Beatriz Niño y ha añadido Beatriz Panadés, el derecho de participación es un derecho que existe y que está en nuestra legislación hace muchos años y que ya existe cumplimiento por parte de muchas galerías y por parte de las salas de subastas, pero yo lo que quería, más que preguntar a VEGAP o que VEGAP nos lo explique, es cómo se llega a integrar en la nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual este derecho, cuando en ninguna de las enmiendas durante el debate de la transposición se hace mención de la modificación del derecho del artículo 24. Hemos seguido al día a través del Congreso de los Diputados y del Senado todas las conferencias que ha habido y mesas de trabajo alrededor de las directivas, que en realidad es lo que se trataba, era de modificar la ley con la inclusión de 2 directivas para que las entidades de gestión sean más transparentes y no una modificación tan drástica del derecho de participación. Yo hablo en nombre de los autores que represento, autores que en su día fueron representados o estaban asociados a VEGAP y que decidieron darse de baja de la entidad de gestión por razones que no vienen al caso ahora mismo y que consideran que si en ese momento dejaron de ser miembros de VEGAP, porque es VEGAP ahora quien tiene que gestionar esos derechos, ese derecho de participación, un derecho que es absolutamente individualizado, no es como un derecho de gestión colectiva obligatoria como puede ser la copia privada, en la que sí que tiene mayor abstracción y es verdad que la gestión colectiva a través de una entidad de gestión es más ordenado. El derecho de participación no tiene esa característica. Perfectamente el autor puede detectar o puede conocer la venta de su obra y además creo que es un derecho que no se puede automatizar porque muchas veces nos encontramos en que salas de subasta pueden recibir
o incluso algún galerista puede recibir una obra en la que el autor necesita supervisar si es una obra original o puede que quepa que sea una falsificación. Por lo tanto, creemos que es un derecho absolutamente individualizado y que la gestión colectiva del derecho de participación está coartando la libertad de los autores a decidir cómo quieren gestionar sus derechos de autor. Gracias. Sí, por alusiones. Gracias, Paula. Bueno, en primer lugar, VEGAP, cuando se hizo la tramitación de la ley, se posicionó, como no puede ser de otra manera, desde el punto de vista que puede hacerlo, que es cuando se le pidió su posición, como al resto de las entidades de gestión, que todos lo que hicimos es, bien conjuntamente o bien cada entidad, aportar sus alegaciones y lo que le parecía que sería lo más oportuno en la modificación de la ley. Desconozco absolutamente cómo es la tramitación parlamentaria, que está en manos de unos diputados y de una mesa de cultura y, en fin, nosotros lamentablemente no podemos dar una explicación de algo que sale absolutamente de nuestro entorno. VEGAP lo que hizo fue hacer su misión y una vez modificada la ley, cumplir con las obligaciones que se le encomiendan. Yo insisto en que el derecho de participación conlleva un conjunto de deudores de muy distinta naturaleza. Por una parte están las salas de subasta, por otro las galerías y por otro las plataformas de venta online. En las plataformas de venta online, por poner un ejemplo, como ocurre en otro tipo de usuario de derechos, es muy complicado que un autor vaya directamente a pedir su derecho de participación. Yo creo que por eso esa tendencia en Europa a la gestión colectiva está basada sobre todo en el mundo digital y no es una tendencia, yo creo, tanto política, sino sistemática. Por otra parte, los autores ya están percibiendo su derecho y hay autores de todos los colectivos que ya han empezado a cobrarlo, de todos, absolutamente, de incluso autores que están en agencias, o sea que y ya lo han cobrado directamente. Gracias. Igualmente, queremos puntualizar que todo y que se ha generado este debate y como se ve, está claro que hay un debate entre los que están a favor de una gestión colectiva y los que están en contra de esa gestión colectiva. Este debate en ningún caso a las galerías les tiene que servir de excusa o a cualquier profesional del mercado del arte para no cumplir con la ley. Es decir, puede haber este debate, pero la ley, como hemos dicho, es la que es y es la que se debe cumplir. Y este derecho de participación, el concepto de derecho de participación no se ha modificado en muchísimos años, existe desde hace muchos años y por lo tanto eso se tiene que cumplir. Otra cosa es si finalmente pues, las quejas por parte de un sector de que pues, no se llevó a cabo bien o sí que se llevó a cabo bien la transposición de estas directivas a la nueva regulación, si prosperará para que se modifique esa ley o no prosperará, pero hoy tenemos la ley que tenemos y es la que tenemos que cumplir. Mónica. Yo querría aclarar, porque siempre me queda esta confusión. VEGAP es una empresa pública, es una empresa privada con tintes públicos, como dicen desde Madrid. Este es un punto. Otro, ¿qué porcentaje os quedáis de la obra, digamos? ¿Cuánto llega al artista ese porcentaje? Querría saber. Sí, sí. Y después, ¿cuánto tiempo cobra el artista? Que me parece que también tardáis un año. Ahí, gracias. VEGAP tiene la naturaleza jurídica de entidad de gestión de derechos. Eso significa que son asociaciones de autores que en régimen de cooperativa crean ellos mismos una organización y lo que hacen es contratar un equipo de personas que trabajan para ellos, es decir, VEGAP es privada de los autores, tutelada por el Ministerio de Cultura sin ánimo de lucro. No es privada en el sentido de que tenga ánimo de lucro, no tiene ninguno, es una cooperativa autoral, tutelada por el Ministerio, pero no es pública porque no pertenece a la administración pública.
Por lo tanto, su consejo de administración son autores, su presidente es Antón Patiño, todos los consejeros se renuevan en la Asamblea General de todos los autores cada 4 años y ellos mismos son los que se presentan y sus compañeros les aceptan, les aprueban, les nombran como los que van a tomar las decisiones en nombre de todo el colectivo durante esos 4 años. Nosotros somos el equipo de Barcelona y de Madrid. VEGAP no es Madrid, VEGAP es Cataluña y VEGAP está en toda España porque VEGAP son los autores. Los autores catalanes crearon VEGAP. Fueron importantísimos. El primer presidente que tuvo VEGAP fue Rafols Casamada. Nosotros tuvimos una oficina que nos dejó la Generalitat de Cataluña para que en VEGAP tuviéramos nuestra propia sede, como seguimos manteniendo. Es decir, no hay una nacionalidad de VEGAP. VEGAP son los autores de todas las comunidades. La gestión tampoco es en ese sentido regionalista. Tenemos el centro en Barcelona, en Madrid, pero somos un equipo absolutamente coordinado y venimos personas de Madrid aquí, Ana viene a Madrid de Barcelona, en fin, es un equipo de todos, para todos. Respecto al porcentaje, nosotros percibimos en este momento que no es que VEGAP se lo quede, es que todas las obligaciones que son las que establece la ley para que gestionemos el derecho y el derecho realmente se pueda poner en marcha, tiene unos costes. Y esos costes, como es una entidad sin ánimo de lucro, lo que se hace es de traer un porcentaje de lo que se recauda de cada derecho para pagar esos costes. En el derecho de participación, ahora que es de nueva creación y en este momento es de un 20%. Ese 20% se detrae de lo que se percibe y los pagos los estamos haciendo trimestrales. El día que se recibe una cantidad, hay un portal del socio que el socio lo ve directamente. Y cada trimestre pagamos todos los derechos que vamos recaudando del derecho de participación. Como lo vaya pagando las salas de subasta, las galerías, etcétera, eso lo pagamos en el ámbito nacional. Y en el ámbito internacional semestralmente, porque gestionamos pues, para autores franceses, británicos, etcétera. Cuando nos llega las cantidades del extranjero hacemos igual, porque el que la gestión colectiva sea obligatoria en España, lo que hace es que los autores se amplíe la capacidad de cobrar de los autores en el extranjero. Porque si en el Reino Unido, por ejemplo, que tiene gestión colectiva obligatoria, hay autores que no son de VEGAP, van a percibir ese derecho a través nuestro porque la sociedad VEGAP en el Reino Unido nos lo va a mandar y nosotros se lo vamos a pagar. De manera individual sería muy difícil que el autor se pudiera enterar de que en una galería en el Reino Unido se está vendiendo una obra suya. O sí, pero esto es un sistema que lo ordena. No sé si me habías hecho otra... No, el porcentaje, el tiempo y la naturaleza jurídica. Gracias. Simplemente hacer una precisión. La VEGAP dice que lo hacen trimestralmente por ley. Si el autor quisiera que se le abonara ese derecho con anterioridad al trimestre, lo tiene que notificar al VEGAP y el VEGAP tiene un mes para hacerle efectivo la liquidación del derecho. Simplemente precisar esto. Sí, hola. Sí, hola, buenos días. Yo tengo dos dudas. La primera es que para que el autor tenga este derecho, ¿no?, de recibir esta contraprestación económica, como se llame, el derecho, ¿vale? Tiene que estar inscrito en el VEGAP, o sea, asociado, no hace falta. Y luego la segunda, ¿quién hace esta labor de vigilancia? ¿Es el propio autor que hace esta labor de vigilancia? Porque cuando este señor hablaba de eso, que es aparte, pero la trazabilidad, ya sabemos del mercado del arte, podríamos hablar muchas horas, aquí no hay trazabilidad, o sea que no sabemos al final las obras, las he dejado aquí, luego no sabemos. Esta labor de vigilancia, ¿quién la hace? Si solo está en manos de los agentes, ¿vale? Si un agente, una casa de subastas o un intermediario no comunica esta venta, esta compraventa, ¿quién vigila esto, ¿no? Porque si no hay trazabilidad no sirve de nada para esto. Pues por la ley es VEGAP quien tiene la obligación de hacer la vigilancia. Tiene que hacer la vigilancia y el seguimiento de todas las reventas que se produzcan a nivel nacional. Sí. A ver,
En realidad, aquí hay derechos y obligaciones. La obligación de informar sobre lo que se ha vendido es del vendedor intermediario. La obligación de VEGAP es facturarlo y pagarlo al autor. Hay países, como por ejemplo en Bélgica, que la entidad de gestión tiene capacidad de auditar a las galerías o a los intermediarios, cosa que en España no ocurre. Nosotros siempre hemos pactado sistemas de autoliquidación. Es decir, es el propio intermediario, el vendedor, quien notifica las reventas a la entidad de gestión. Y como tú bien explicabas, hay un abanico de información que requiere la ley y ese abanico de información puede quedar reducido a lo necesario de una manera más automatizada y quizá a todo lo que pide si es pedido por un autor en concreto. Es decir, VEGAP sería de imposible cumplimiento que tuviera que perseguir todas las reventas si no tiene capacidad de auditar unas cuentas o de intervenir en una galería, cosa que es otro sistema. Nosotros lo que tenemos es la obligación de obtener las informaciones de los intermediarios, hacerlo de la manera más ágil y efectiva y más amable para ese intermediario y pagárselo al autor. 2 segundos. En el mundo digital, esa trazabilidad la estamos poniendo en marcha con una herramienta de identificación de imágenes que estamos haciendo entre todas las entidades de gestión del mundo a través de CISAC, que es la Confederación de Sociedades de Creadores. Todos los autores de forma voluntaria y nosotros desde VEGAP vamos etiquetando todas las imágenes para que luego, cuando por ejemplo aparezcan en una plataforma web de reventa, las podamos identificar. Y la trazabilidad en la red sí que ya lo estamos haciendo con una herramienta de identificación de imágenes. Gracias. Luego yo en esto sí que quería añadir que, por ejemplo, lo que son casas de subastas, el tema del derecho de participación está hiper interiorizado. O sea, siempre que se vende una obra a través de una casa de subastas, la trazabilidad es muy clara. Ellos en las liquidaciones, en los settlements que hacen, en lo que son las liquidaciones, siempre está el tema de, cuando se genera este derecho, siempre está el tema del derecho de participación. Entonces, en la línea de lo que explicaba Beatriz, esto sí que es la obligación, ¿no?, de la propia casa de subasta. El galerista, de hecho, tendría que también comunicar esta serie de datos, ¿no?, para que se lleve a cabo esta trazabilidad. Pero ya digo, por ejemplo, las casas de subasta es, vamos, absolutamente. Nosotros todo lo que hemos visto siempre en casas de subastas es una cosa que sí o sí está el derecho de participación. De hecho, muy brevemente, como explicaba Paula, hay problemas a veces que los autores lo que quieren es que se retire una obra antes de la reventa o hay problemas de originalidad y eso también nosotros, como tenemos un tiempo antes de la venta porque conocemos por los catálogos de las subastas lo que se va a vender, también ayudamos a retirar obra del comercio cuando es un falso, sin duda. Muy bien. Es que me he informado un poquito. Yo entiendo que entonces con este nuevo artículo 24 lo que ha sucedido es que hay ahora como una monopolización por parte de VEGAP que de alguna forma pues tiene una entrada, otra empresa que se dedique a esto. Es difícil, ¿no?, que tenga negocio porque en principio todo artista tiene que pasar por VEGAP. ¿Entiendo bien? Eso que llamamos monopolio en el mundo de la propiedad intelectual es antiquísimo, es la gestión colectiva obligatoria y eso se establece como un mecanismo para cierto tipo de derechos. Y no es que sea un monopolio VEGAP, es una gestión colectiva obligatoria que es un sistema que trasciende de VEGAP. Es decir, va más allá, es una estructura jurídica montada desde hace mucho tiempo para un conjunto de derechos y que se hace a través de operadores que tienen que tener una serie de obligaciones y de auditorías y de tutela por parte de la administración pública y la administración pública entiende que eso ordena y así se hace. O sea, nosotros no lo recibimos como un monopolio ni muchísimo menos, sino como una obligación de servicio. Bueno, yo creo que se me...
No, que entiendo la posición de Mónica porque en el fondo si hay autores que ya tienen alguien que está pendiente de hacer este seguimiento de las ventas, en el momento en que este intermediario ya tiene una comisión o una tarifa por hacer esto, se está duplicando el coste de cara al autor con el VEGAP. O sea que sí que es una obligación que pone el gobierno, pero que en todo caso lo tendría que subvencionar el gobierno, no el autor. O sea, visto yo protegiendo los derechos del autor. Lo que se busca es el beneficio del autor y el beneficio del mercado del arte. Y lo que se buscan son los sistemas más adecuados para llevar esto a cabo, tanto en el ámbito analógico como en el ámbito digital. Y desde un punto de vista nacional como un punto de vista internacional, porque las ventas no solo son locales, son ventas internacionales. Lo que se crea es un sistema de gestión colectiva global, en el que se buscan soluciones globales para situaciones que van más allá de una venta en una galería. Eso significa que la solución que se busca a favor de los autores y del mercado del arte, que entienden como más positiva, es esta. Que eso pueda crear en algún momento que el autor tenga que decidir qué herramientas utiliza para según qué cosas, pues yo creo que VEGAP es una herramienta para el autor, como las asociaciones de autores es otra herramienta para los autores, en las que no tiene por qué confluir. Las asociaciones, en este caso, por poner un ejemplo, trabajan para unas cosas y VEGAP trabaja para otras. Lo importante es crear herramientas efectivas para los autores, que es nuestro objetivo, como las asociaciones o como cualquier otra herramienta que exista a su favor. Y el autor puede decidir qué prestación de servicios otorga a qué intermediario, pero ya no solo en este caso, en otras cosas, muchas, varias. Hacemos esta última intervención, ¿no? Y ya damos pie a la siguiente mesa. Vale, yo solamente apuntar dos cosas y ya damos por concluida la sesión. La primera es respecto a la tramitación. Entiendo que digas que VEGAP no ha estado o no ha seguido la tramitación, cosa que realmente pongo muy en duda, porque yo he estado 15 años en VEGAP y sé que cualquier tramitación de cualquier ley que nos afectaba, modificación de la ley de propiedad intelectual, seguíamos al día esa modificación. Yo lo que no entiendo es que si efectivamente hay esta tramitación del artículo 24, cómo es que el sector galerías, gremio galerías, salas de subasta, cualquier intermediario de arte no es invitado por el propio ministerio, como sí que se hizo en el 2008 y anteriormente cuando se reformó también el artículo 24, con una mesa de cultura, una comisión en la que vosotros pudierais también intervenir, como ya se hizo en el 2008. Eso por un lado. Segundo punto, y con esto yo por mi parte finalizo, efectivamente el derecho de participación en Reino Unido es de gestión colectiva obligatoria, no lo es en Francia, no lo es en Alemania y en otros países, pero sí existe en Reino Unido, además de la sociedad de autores DAX, que es la sociedad hermana de VEGAP, existe una agencia que se llama ACS, que se dedica exclusivamente a la gestión del derecho de participación. Es decir, Reino Unido tiene una gestión colectiva obligatoria, pero no impide que otros agentes, como puede ser nuestro caso, nuestra agencia, AMASUBE, Agencia de Creadores Visuales, puedan gestionar el derecho de participación. A ver, es que yo me aclare. Porque ¿qué sucede? Que entonces ahora tú, con esta nueva ley, ¿cómo trabajas? Cuando con los artistas que trabajas, ¿qué haces? ¿Pides permiso a VEGAP? ¿Cómo funciona? Los autores que yo represento, alguno de ellos no quiere recibir esas cantidades a través de la entidad de gestión, porque para eso en su momento se dieron de baja de la entidad de gestión y me han exigido y me han encomendado que por el contrato de representación que yo tengo sea AMASUBE la que
reclame esas cantidades a la entidad de gestión. Lo hemos hecho así y todavía no hemos recibido ninguna respuesta.